en teoría, pues, estrictamente, si seguimos la guía como tal, pues, no se podría diagnosticar a un niño, porque básicamente no podría hacer una espirometría. Sin embargo, los doctores te van a decir que, pues, si tú tienes un niño con las características clínicas clásicas del asma, es un niño que siempre ha sido atópico y todo, pues, tiene asma, pero como tal, pues, no podríamos afirmar que lo tiene. Después tenemos otros, hallazgos que nos pueden también, por así decirlo, respaldar el diagnóstico, que es que el paciente va a suele tener un óxido nítrico elevado y también los eocinos elevados, ¿no? Y más característico la parte de eosinófilos. Algo también que se suele preguntar mucho es la clasificación de la gravedad del asma. Y como ustedes ya deben de saber, se clasifica en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Aquí, ¿qué debería aprenderme o cómo pues sería fácil aprendérmelo? Pues tomando el intermitente o el persistente moderado. O sea, si te sabes esos dos, pues vas a poder descartar si es un persistente leve o un persistente grave. Entonces al inicio, pues es 2-2, menos de 2 veces por semana de síntomas diurnos y menos de 2 despertares nocturnos por mes. Entonces aquí, si cumple esto, pues tú ya sabes que es un intermitente. Y luego en el persistente moderado, yo sé que es diario. Y que, o sea, diario los síntomas, ¿no? Síntomas. Y despertares, sé que se da de 2 a 6. Entonces, si te memorizas solamente esos dos, pues sabrás que si está en el rango de estos dos, en medio, es un persistente leve. Y si es más, o sea, es diario y diario, es un persistente grave. Y usualmente cuando te preguntan eso, es tal cual la pregunta. Te dicen, paciente que presenta disnea, que pues viene evolucionando de tal manera que presenta síntomas de manera diaria y despertares nocturnos 3 veces por semana. ¿Cuál es la clasificación de gravedad de su asma? Entonces te preguntan eso, entonces sabes. Síntomas diarios, despertares nocturnos de 3 dije. Entonces, es menor, este, pues si tiene diarios, pues tú ya sabes que no puede ser ni persistente leve ni intermitente. Entonces solo te queda persistente moderada y persistente grave. Pero la persistente grave también tiene despertares diarios. Entonces, pues ya ahí sacaste que es persistente moderada. Y es una manera en la que yo lo veo, o sea, como yo suelo responder las preguntas, quizás le sirve. Y pues sí o sí es una pregunta que va a venir. ¿Y para qué te sirve saber la gravedad del asma? Puesto que de aquí parte lo que es el tratamiento, que como ustedes deben de haber visto, es un tratamiento escalonado y se puede dividir de esta manera. Si es un asma intermitente, pues lo que se suele dar es corticoides y lo que son los, o sea, formoterol a bajas dosis, es decir, de larga acción. Lo que ya no se recomienda mucho es usar los ABAs, o sea, de corta acción como el salbutamol, puesto que está relacionado a mayor número de hospitalizaciones y mayor mortalidad, por lo cual se usan los LABAs, ¿no? De acción prolongada, como el formoterol unido a lo que son corticoides inhalados. Va a diferir de una guía y otra, por ejemplo, también aquí nos proponen usar lo que es el salbutamol o el albuterol, que pues si te ponen un caso clínico en el que no te mencionan formoterol, LOL, más corticoide inhalado, y solo te ponen SABA, si tú tienes un asma intermitente, pues es lo que debes marcar, ¿no? Siempre se trata de tampoco no complicarnos mucho, porque a veces pasa que si tú piensas mucho en una pregunta, también terminas equivocándote. Entonces, en esa parte, pues, lo podrían leer como tal. Yo lo que les recomendaría es eso, saber que el primer escalón puede ser un LABA más un corticoide inhalado, un SABA, y pues de que a partir de ahí, si ustedes ven que en el caso clínico, como vamos a ver unas preguntas más adelante, el paciente se va complicando, lo que podemos agregar es, por ejemplo, bromuro hipatropio o etiotropio, combinar, ¿no?
un LABA más un corticoide y que también use un salbutamol cada vez que lo requiera y así, o sea, se trata únicamente de ir subiendo las dosis y de ir agregando medicamentos, que lo podemos ver aquí. Entonces, en el step 1, después también se puede agregar lo que son antagonistas de leucotrienos, combinar o aumentar las dosis, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo que las dosis son primero a dosis baja, corticoides a dosis medias, corticoides a dosis altas. Y el último escalón, que usualmente no es pregunta, el escalón número 6 pues ya se usa tratamiento biológico, como por ejemplo omalizumab, mepolizumab, rasulimab, entre otros, que si pues les viene, lo más probable que les viene sería el omalizumab. En cuanto a la exacerbación del plasma, también es bueno identificar si es una crisis moderada, severa o un paro respiratorio inminente. ¿Y esto cómo lo podemos diferenciar? Pues básicamente yo creo que va a ser, no es tan complicado, pero sí no es pues práctico aprenderte toda esta tabla. Lo que uno tiene que hacer siempre en una pregunta para un examen es razonar un poco. Por lo que vamos a ver, ¿no? Lo primero es ver la frecuencia cardíaca del paciente, ver la saturación del paciente. Estos tres parámetros. Con solamente estos tres parámetros se podría responder si es una crisis moderada, severa o un paro cardíaco respiratorio inminente. Entonces, si es de 20 a 30, pues está un poco elevado y tú dirías, pues no, no es una crisis tan severa, es moderada. Más de 30, severa. Y bueno, en el caso de respiratorio inminente también es más de 30. ¿Qué hace la diferencia? Pues básicamente la diferencia la hace la saturación. Una saturación de 90 a 95 no es un paciente tan complicado, pero un paciente que tiene menos de 90, pues sí. Ahora, no te vas a guiar tanto por estos parámetros, que sí son muy importantes, sino más por la clínica. Si te dicen tórax silente, te dicen pulso paradójico, te dicen uso de músculos accesorios, pues estos tres están en cardiorrespiratorio inminente. Solamente tienes que ver si hay estos tres, ¿no? Y la saturación, que no te van a preguntar qué clasificación es. Lo que te van a preguntar es cuál es el tratamiento, que justamente lo tenemos por aquí. Entonces, si es leve o moderada, pues, o te preguntan cuál es el paso inicial para tratar a esta paciente o este paciente. Si tú identificas que es una crisis de asma, lo primero es usar salbutamol o un SABA. De 4 a 10 puff, ¿no? Y si tú ves que es una crisis moderada severa, ¿no? Le agregas lo que es también prednisolona. O te pueden poner corticoides, ¿no? Te pueden poner como SABA más corticoides. Lo que haces con el SABA es controlar en ese momento que mejore la frecuencia respiratoria, la saturación del paciente, y con el corticoide básicamente lo que previenes es que la exacerbación recurra. Y pues básicamente si tu paciente está desaturando, también lo que vas a usar es oxígeno. Si te ponen que el paciente tiene un tórax silente, un pulso paradójico, uso de musculatura accesoria, te dicen que la saturación está en menos del 90%, que la frecuencia cardíaca está muy elevada, la frecuencia respiratoria está muy elevada, pues básicamente te están indicando que tú tienes que intubar al paciente. Y tal cual la clave va a ser esta, ¿no? Intubar al paciente. Ahora vamos con otro tema que es muy similar al asma, que es el EPOC. En EPOC sí va a haber un poco más de lo que son clasificaciones y eso sí es un poco más importante, al menos en esta parte. Lo primero es saber la etiología y saber que el principal factor para que una persona desarrolle EPOC es el tabaquismo. Sí o sí, o bueno, casi
el 90% de preguntas que te ponen sobre POC te dicen paciente fumador o que fuma 10 cajetillas diarias, 20 cajetillas diarias. O sea, el enunciado siempre va a comenzar por eso. Tú lees fumador, cajetillas, tabaco, cigarro, y ya tienes que estar pensando en el POC. Entonces, lo principal es eso, pero no quiere decir que es el único factor de riesgo o la única etiología que tiene el EPOC, sino que también puede ser por exposición a biomasa, que es algo que también que se da mucho en nuestro país y puede ser una pregunta, ¿no? Te dicen, mujer que cocina leña desde los 15 años, ¿no? Entonces tú lees esto, también piensas en EPOC. Siempre que pues o resuelvan un examen, tienen que tratar de identificar el tema apenas comienza el enunciado. Y bueno, entonces, continuando con las causas, las principales van a ser entonces esa, exposición al humo de tabaco, puede ser pasivo o activo, contaminación, o una antitripsina, que es una causa genética y que pues básicamente también el paciente va a tener afectación a nivel hepático, afectación hepática. Es un paciente joven, ya que pues en EPOC esperaríamos una persona no muy joven, eso va a ser la diferencia. Se te pone un paciente joven de 23 años, con la clínica característica de EPOC que vamos a ver que es muy similar a la de asma, que además de esto tiene ictericia, cuál es la posible etiología, ¿no? El déficit de alfa-1 antitrypsina. Que dudo que les pregunten, pues puesto que no es algo tan característico en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la clínica del EPOC? Es una disnea progresiva en el tiempo que empeora con el ejercicio y que es persistente. Eh, que podríamos decir que es diferente al asma en cuanto a la persistencia, ¿no? Que el asma se caracteriza, que se caracteriza un poco más por las exacerbaciones del asma, así que no nos diferencia una de otras. Algo también que se puede caracterizar el EPOC es que predispone al paciente a tener infecciones recurrentes. Y como mencioné anteriormente, para responder a una pregunta de EPOC, lo importante es ver los factores de riesgo, ¿no? Humo de tabaco, combustibles de cocina, calefacción, gases laborales. Eh, Algo que también se dice en la guía GOLD es de que pues, los pacientes que tienen bajo peso al nacer, alteraciones a nivel de la estructura pulmonar, prematuros, pues también tienen un mayor factor de riesgo de tener EPOC. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico, algoritmo diagnóstico del EPOC? Pues es muy similar al del asma, pero vamos a ver aquí que la diferencia se basa en la reversibilidad, ¿no? Entonces tenemos que medir igual el índice de Tifenol, ¿no? F1 sobre capacidad vital forzada. Si es mayor o igual a 0,7, no es EPOC, porque no hay obstrucción. Y si es menor a 0,7, pues hacemos el test de reversibilidad o test de broncodilatador, igual que en asma, pero en este caso, pues vamos a ver de que este índice no va a cambiar. O no vamos a ver un aumento del 12% del FEB1, ni un aumento del 200 mililitros. Entonces, si no hay esta reversibilidad, pues tenemos un EPOC confirmado. Ahora, en EPOC es muy importante conocer los grados GOLD, ya que pues esto nos habla del grado de obstrucción que tiene el paciente, que puede ser desde leve hasta muy severa, y tenemos el GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 y GOLD 4. Que básicamente pues para aprenderte esto es, seguramente quizás han visto esa mnemotecnia, que es pues sumar, ¿no? 30 más 50 es igual a 80, entonces tienes que primero es menos de 30 a 50, de 50 a 80 y más de 80. Entonces aquí tienes tu Gold 1, Gold 2, Gold 3 y Gold 4. Así lo recuerdas. Eso también puede ser pregunta, ¿no? Te van a poner la espirometría del paciente, te van a decir que tiene un FEB1 de 60 y te van a poner a qué grupo, a qué grado Gold pertenece. Y aquí tenemos los grupos que antes se clasificaban A, B, C y D y ahora es en A, B, E.
que esto básicamente lo sacas con el MMRC y con el CAT, que son escalas de Disney, y con la historia de exacerbaciones por año que ha tenido el paciente. Entonces, si ha tenido 0 exacerbaciones moderadas o severas y tiene un MMRC de 0 a 1, un CAT menor de 10, va a ser A. Si tiene un MMRC mayor o igual a 2 o un CAT mayor o igual a 10, va a ser B. Basta con que el paciente haya tenido una o más exacerbaciones moderadas a severas en el año, pues ya lo clasificamos directamente como E. Y vamos a ver que esto es muy importante para la parte del tratamiento, que vamos a verlo en la siguiente PPT. Y les traigo dos conceptos que aparecen en la guía GOLD y que son muy importantes de conocer. Y quizás podría ser pregunta de examen, puesto que ah, son conceptos que no tienen mucho tiempo. Entonces, uno es el PRIS, que es el ratio, es decir, el FEB1 sobre capacidad vital forzada, que está preservado, pero el FEB1 como tal sí está alterado. Entonces, si te dan una espirometría en la cual la relación o el índice de Tifenau es mayor o igual a 0.7, es decir, no hay obstrucción, pero te dicen que el FEB1 es menor a 80% del valor predicho, es decir, que está alterado, tú puedes decir que este paciente pertenece a este grupo de PRIS. Y pues esto qué te traduce, básicamente es un paciente que tiene una alteración funcional que aún no es muy grave y que podríamos decir que con el tiempo va a evolucionar a EPOC. Entonces es un paciente al que hay que hacerle un seguimiento continuo. Y por otro lado está el pre-EPOC, en el cual vamos a tener una espirometría totalmente normal, pero aquí no es tan funcional, sino que el paciente va a tener ya alteraciones a nivel estructural. Es decir, podemos encontrar que el paciente tiene enfisema, un engrosamiento bronquial en la tomografía, ah, puede haber atrapamiento aéreo, ¿no? En la placa de tórax, un tórax ensanchado y la clínica de tos crónica, pero si tú le haces la espirometría sale totalmente normal. Entonces, aquí es cambios más estructurales y aquí es cambios más funcionales. Pero en ambos casos van a ser pacientes que pues con el tiempo, si sus factores de riesgo continúan, especialmente el tabaquismo, van a llegar a tener EPOC. Bueno, en cuanto al tratamiento, en el manejo no farmacológico, lo principal, o sea, te van a decir, ¿cuál es la medida principal para que un paciente con EPOC mejore? Es dejar de fumar. O sea, no es ningún medicamento, no es oxigenoterapia, nada de eso, es dejar de fumar. Esa es la principal medida que debe establecerse en todo paciente con EPOC. Entonces, te pueden poner un caso clínico de un paciente con EPOC donde te escriban tal cual, ¿no? Todas las características de POC, la clínica, la espirometría, y te ponen cuál es la medida inicial en el tratamiento del paciente. Y te poner oxigenoterapia, lavas, más lamas, em, entre otros, pero pues básicamente si te ponen la clave de dejar de fumar, esa es la clave correcta. Y hay preguntas que son así. Entonces, pues lo esencial es dejar de fumar, ya sea de grupo A o grupos B y E. La única diferencia es que, pues, a partir del grupo B, en la guía GOL se recomienda la rehabilitación pulmonar. En todos los pacientes se recomienda la vacunación según las directrices, eh, por ejemplo, de gripe, COVID, neumococo, virus incisional respiratorio, toferina, herpes zóster, puesto que son pacientes que, como ya les comenté, están más susceptibles a infectarse. Ahora, en cuanto al tratamiento, que les mencioné que justamente estos grupos A, B son importantes. Pues usualmente la primera medida es usar un LAVA o un LAMA, ¿no? Uno de estos dos, LAVA o LAMA. Si es un paciente, pues A. Si el paciente es un paciente B, o sea, la clasificación B, lo que se recomienda es usar la terapia combinada, que es LAVA más LAMA. Y esto que también es muy clásico de preguntas es cuando yo agrego un corticoide inhalado.
Agregas corticoides inhalados cuando los eosinófilos en sangre son mayores a 300. Eso también es clásico de preguntas en EPOC. Cuando yo agrego, o te van a poner paciente que tiene tos, disnea, perimetría, todo eso en el laboratorio, se encuentra hemoglobina de 10, eosinófilos en 450 y bla, 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 bla. Ese tipo de preguntas lo único que quieren que te centres es en los eosinófilos. Y se van a dar cuenta que si les viene una pregunta así, dentro de las claves va a estar agregar corticoides inhalados a la terapia o al tratamiento. Entonces también es algo que deben tener en cuenta. En cuanto al manejo de exacerbaciones, pues se trabaja muy similar a cualquier patología respiratoria. En este caso, al ser obstructiva, también vamos a trabajar con los SABAS, eh, lavas o, por ejemplo, también con los SAMA, oxigenoterapia. Pero, ¿qué es lo importante en exacerbaciones? Es tener en cuenta que se utilizan los que son corticoides sistémicos. Entonces, las preguntas siempre vienen así. ¿Cuál es el tratamiento en un paciente con un EPOC exacerbado? Si tú ves características de severidad, pues lo que debes usar es corticoides sistémicos y seguramente va a estar en tu clave. En cuanto a lo que es bronquitis crónica versus enfisema, recordar pues que usualmente se clasificaba EPOC en dos, como abotagado azul y soplador rosado, pero eso no es real, o sea, nunca vamos a encontrar un paciente que tenga las características solamente de bronquitis crónica o características solamente de enfisema, sino que todos los pacientes van a tener un poco de ambos. Pero esta división es básicamente académica, ¿no? Vamos a ver que en uno, pues, va a haber más disnea, perdón, más disnea, es un paciente delgado, no tiene mucha tos, no tiene cianosis, su tórax es en tonel, es un tórax ancho, mientras que el paciente con bronquitis crónicas te dicen que es un paciente tosedor, que tiene muchas secreciones, esputo, es un paciente gordo, obeso, que tiene mucha disnea también, y pues no tiene muchas alteraciones a nivel del tórax, pero algo característico es la cianosis. Eso, quizás también les pregunten, aunque yo dudo, puesto que ya no se tiene mucho ese concepto, pero algo muy importante es también saber cuándo dar oxigenoterapia. La oxigenoterapia es uno de los pocos, las pocas cosas que aumentan la sobrevida de los pacientes que tienen EPOC. Entonces, esta oxigenoterapia debe ser continua, pero ¿cuándo? En aquellos pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno menor de 55 o una saturación menor de 88. O en pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno entre 55 y 59, siempre y cuando tengan core pulmonal o poliglobulia, es decir, un hematocrito mayor a 55. En estos pacientes lo que vamos a dar es terapia oxigenatoria en casa, es decir, estos pacientes deben recibir oxígeno en todo momento, durante todo el día, pero siempre teniendo en cuenta que la meta de saturación va a ser entre 88 y 92%, ya que estos pacientes siempre presentan lo que es hipercapnia. Y ustedes saben que cuando se eleva el CO2, esto estimula el centro respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria para que, pues, nuestro cuerpo intente eliminar este CO2 en palabras sencillas. Pero en un paciente con EPOC, pues, está acostumbrado a niveles elevados de CO2. Entonces, su cuerpo con estos niveles de CO2, pues, trabaja, respira. Si nosotros le damos mucho oxígeno al paciente, lo que va a hacer es desplazar al CO2 y vamos a tener menos CO2. Entonces, si nuestro paciente respiraba con 10 de CO2 normalmente y nosotros por darle mucho oxígeno lo llevamos a 5 de CO2, pues básicamente va a dejar de respirar. Va a disminuir su frecuencia respiratoria y va a desoxigenar. Entonces,
La meta de saturación siempre va a ser entre 88 y 92. Y eso también es pregunta de examen usualmente. El índice de Reid, que sirve en la parte de bronquitis crónica, que es básicamente un parámetro anatomopatológico, en el cual, pues, eh, en el epitelio las glándulas usualmente son menor al 50%. Pero el índice de Reid nos dice que cuando esto sea mayor a 0,6 o mayor a 60%, pues ya nos habla de una bronquitis crónica. Em, También, pues saber que el diagnóstico de bronquitis crónica, como ya saben, es clínico, mientras que el enfisema es anatomopatológico. Pero bueno, esto no es tanto pregunta de examen. Ahora, ¿cuándo vamos a usar antibióticos en un paciente? Existen los criterios de Antonisen, que pues básicamente nos dicen, si aumenta la disnea, porque ya estos pacientes son pacientes que suelen presentar disnea constantemente, pero si hay un cambio en su disnea, aumenta la disnea, aumenta el volumen del esputo, la purulencia del esputo, si tiene estos criterios, pues vamos a darle antibiótico. Y ahora, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que van a encontrarse en los pacientes que tienen EPOC? Si les preguntan esto, les van a preguntar por el Haemophilus influenzae. Es el más común en pacientes con EPOC y su tratamiento es con ampicilina. Sí. Entonces se pueden acordar, ¿no? Haemophilus, ampicilina. Y ya, seguimos. Bueno, ahora el siguiente tema es sobre cáncer de pulmón. Y lo primero es hablar sobre el nódulo pulmonar solitario, ¿no? Que es este hallazgo que se encuentra en la radiografía de tórax. Y pues este algoritmo es básicamente cómo lo diferencian de algo benigno de algo maligno. Entonces, siempre que tengamos una oposición redondeada menor a 3 centímetros, que esté rodeada de parénquima y sin linfadenopatías, lo ideal sería pues comparar con una radiografía de tórax previa. Si es una lesión que ha estado así, igual hace 2 años, 3 años, y no ha tenido ningún cambio, pues no, se deja ahí, no hay más pruebas que hacer. Pero si en las imágenes previas vimos que era una lesión muy pequeña y ahora está más grande o ahora tiene bordes especulados, algún cambio, pues lo que vamos a hacer es obtener un ataque de tórax y evaluar si hay riesgo o no de malignidad. Y pues este riesgo no va a depender de varios parámetros. Uno es el tamaño del nódulo. Si es mayor de 2 centímetros, vamos a decir que tenemos un riesgo alto, de 0,8 a 2 centímetros un riesgo intermedio y menor a 0,8 centímetros un riesgo bajo. La edad del paciente, como sabemos, pues el riesgo de cáncer también aumenta con la edad. Mayor a 60 años, riesgo alto de 40 a 60, riesgo intermedio, y menor de 40, riesgo bajo. Si el paciente es fumador o no, la localización, si está localizado en lóbulos superiores, también nos va a sospechar de una mayor malignidad, mientras que si está en lóbulos más inferiores, pues el riesgo va a ser menor. Ahora, si tenemos un riesgo alto, el tratamiento va a ser una incisión quirúrgica, o sea, un tratamiento quirúrgico se va a extraer el nódulo. Si es un riesgo intermedio o riesgo bajo, se evalúa nuevamente el tamaño del nódulo. Si este es mayor a 0,8, se va a hacer lo que es una biopsia. Si la biopsia es sospechosa de malignidad, se extrae. No es sospechosa de malignidad, se va a hacer un control cada 2 a 3 años. Igual, si el nódulo es pequeño, pues el riesgo de malignidad pues, es bajo, no se sospecha un riesgo bajo. Si aún así, pues además de las otras características que puede tener el nódulo, que son los bordes, la forma y todo ello, si con estas características vemos que el riesgo puede ser intermedio, hacemos un control del paciente, o es un paciente mayor, pero si es un paciente joven, el nódulo es muy bien delimitado, no hay sospechas de malignidad, pues es un riesgo bajo y pues no nos hace seguimiento. Lo que quiero recordar básicamente pues es los tamaños y la característica que ustedes ya deben saber es pues las otras características, bueno, perdón, los otros parámetros que nos hacen sospechar de malignidad, ¿no? La edad del paciente, si fuma o no fuma, la ubicación. Yo diría que se aprendan nada más la parte de los tamaños. Ahora, en cuanto a los tipos de tumores, las preguntas suelen venir en cuanto
a los síndromes paraneoplásicos, usualmente en lo que es cáncer de pulmón, y en qué tan frecuentes son. Recordar que el adenocarcinoma es el más frecuente en general y es típico en mujeres y no fumadores. Lo contrario al carcinoma de células pequeñas, que es un carcinoma muy agresivo y está muy asociado al tabaco. Entonces, en cuanto al adenocarcinoma, también debemos recordar que este está muy relacionado a lo que es el tumor de Pancoas, que vamos a hablar también más adelante, pero deben tenerlo en cuenta, ¿no? Adenocarcinoma, tumor de Pancoas. En cuanto a histología de marcadores, pues si tienen tiempo podrían aprendérselo, yo no creo que sea tan rentable, pues es algo que no suelen preguntar, al menos en San Fernando o en los exámenes de San Fernando. ¿Qué si te preguntan? Es frecuencia y otros son los síndromes paraneoplásicos, entonces vamos a hablar de eso. El cáncer de células escamosas, lo característico de esto es de que existe lo que es una hipercalcemia, puesto que esto segrega una hormona similar a la paratormona. Eh, Usualmente también es muy característico que suele formar cavitaciones y también está asociado al tabaco. Existen pues muchas mnemotecnias para acordarte de esto. Hay una que es también de ambos, en la que te dice que pues te imagines un loro debajo de un puente que hace karate, ¿no? Y pues el puente hace alusión a las cavitaciones, el, el oro a Parrot de paratormona y karate de calcio, ¿no? En cuanto al cáncer de células pequeñas, es el que está más asociado a los que son síndromes paraneoplásicos, que puede generar, que puede segregar lo que es ACTH, generar un síndrome de donde se va a alterar la hormona antidiurética o la enfermedad de Lambert-Eaton, que tiene que ver con la placa miomotora. Aquí, por ejemplo, si te dicen que tienen un paciente con tos, que se encontró un nódulo a nivel pulmonar, pero que además de esto tiene obesidad centrípeta, tiene estrías violáceas, diabetes, características de qué, de Cushing, pues tú vas a pensar en carcinoma de células pequeñas. Igual, si te dicen un paciente que tiene hiponatremia, que pues orina poco y también tiene características, ¿no? De tos crónica, hemoptisis, cosas que te van a sospechar de un cáncer de pulmón, pero asociado a esto, a una hiponatremia, pues también estarías en un cáncer de células pequeñas asociado a un CIJAS. O un paciente que también tiene debilidad muscular, eh, también pues podemos pensar en lo que es un Lambert-Eaton, también asociado a carcinoma de células pequeñas. Me he olvidado, pero también muy importante es la ubicación. Entonces, recordar que el adenocarcinoma es periférico, células escamosas es central y el de células pequeñas también central. Esos tres creo yo que son los que deben recordar sí o sí para su examen. Eh, Algo también característico de preguntas de examen es el tumor de Pancoas, que es un tumor apical que está situado justamente en la parte superior del pulmón y que producto de su ubicación también va a generar algunas patologías o algunas complicaciones. Uno es si este tiene contacto o altera lo que es el ganglio simpático cervical o ganglio estrellado, va a producirnos lo que es el síndrome de Horner, caracterizado por miocistosis y anhidrosis. También puede generar afección del plexo braquial con dolor, pérdida de la función a nivel del brazo, déficit motor sensitivo, atrofia. Puede afectar también lo que es nervio laríngeo recurrente, generando ronquera. eh, Comprimir lo que es la vena brachiocefálica, generando edema en esclavina, así como también pues nervio frénico. Todo lo que esté, o sea, todas las estructuras cercanas a los ápices del pulmón se pueden ver afectadas por ese tumor de Pancoas. Entonces, lo que viene aquí es el síndrome de Horner o el de vena cava. Entonces, si les ponen uno de estos dos, pues ya saben que la respuesta es tumor de Pancoas. Y si te ponen cuál es el tumor más frecuentemente relacionado al tumor de Pancoas, es el adenocarcinoma.
Y bueno, como resumen, en esa parte, pues recordar, ¿no? Las células pequeñas muy relacionadas a síndromes paraneoplásicos, puede producir Cushing, un paciente con características de Cushing, de C, con CIAD, con Lambert-Eaton. Eh, y aquí tenemos algunos de estos síndromes paraneoplásicos, ¿no? CIAD, que va a producir lo que es hiponatremia por una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. La producción de STH ectópico, que va a producir Cushing, que es por cortisol elevado. Lambert-Eaton, que va a generar debilidad muscular. En el caso del epidermoide, lo más característico es la hipercalcemia, pues el que produce una proteína similar a la hormona paratormona. Y en el caso del adenocarcinoma, pues puede producir lo que es una artropatía hipertrófica, pero pues es algo que no les van a preguntar. En cuanto a PIT, es un grupo pues muy grande de patologías, en el cual pues usualmente hay fibrosis progresiva de los pulmones y la característica clínica es una tos y disnea progresiva. Te van a decir que es un paciente que tiene 3 años, con disnea que ha empeorado con el tiempo, o con tos que ha empeorado con el tiempo. Entonces, si el enunciado comienza así, pensar en EPIT. Ahora, en cuanto a la etiología, tiene diferentes etiologías. Puede ser por exposición a muchas sustancias, como por ejemplo, tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, que es sustancias biológicas, como por ejemplo si tenemos contacto con aves, trabajamos en granjas, contra las neumoconiosis, que está relacionado pues, con silicosis, asbestosis, beriliosis, entre otros. Fármacos como amiodarona, bleomicina, nitrofurantoína, enfermedades de tejido conectivo como esclerosis sistémica, artritis reumatoide, entre otras más. Las más importantes creo que pues ya las mencioné y también vamos a verlas más adelante. En cuanto a la clínica, como resalta aquí, lo más característico es la disnea progresiva de esfuerzo, reposo, la tos seca persistente. Esto pues nos va a ayudar, por ejemplo, a diferenciar de un EPOC, donde también tiene disnea, pero pues es una tos productiva. Y en la ocultación lo característico va a ser crepitantes vivasales tipo velcro. Entonces lo primero que tenemos es la fibrosis pulmonar idiopática, en el cual lo que deben recordar siempre es que el diagnóstico es por tomografía y que se da este nombre siempre y cuando se hayan descartado otras posibles etiologías. Y lo que deben recordar son las características que tiene este TAC. Es el aspecto de panal de abeja con o sin bronquiectasis por tracción, la opacificación en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado y la distribución subpleural bivasal. Lo que siempre les ponen es esto, distribución subpleural bivasal. Entonces, en las preguntas les van a poner la descripción tal cual de estos puntos y ustedes deben marcar fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto a la espirometría, en las EPIs es un patrón restrictivo. Lo que vamos a ver es que hay una capacidad pulmonar total disminuida, una capacidad vital forzada disminuida, y el BF1 puede estar pues normal o incluso incrementado. Entonces, lo que deben acordar son estas dos primeras. Igual, si les ponen una espirometría donde están disminuidas estas dos, pues es muy sugerente a un patrón restrictivo. En cuanto al diagnóstico, pues como ya vimos, es historia clínica del paciente, antecedentes de exposición, luego de enfermedades autoinmunes o de consumo de fármacos o de infecciones, y también una placa de tórax, donde vamos a ver si tiene la característica típica de una neumonía intersticial usual o, bueno, fibrosis pulmonar idiopática, con estas características de panal de abejas, distribución subpleural, y si no es típico, pues vamos a evaluar posibles etiologías. Eh, Lupus, ver si no es artritis reumatoide o otras enfermedades inflamatorias, Wood-Pasteur, entre otros. Evaluar también con la espirometría para ver cómo está el paciente. Y complementario a esto puede hacerse radiografías, otros laboratorios y si el diagnóstico no está claro, biopsia. Pero en muchos casos pues no se llega a identificar una etiología como tal en los pacientes. Eh, el punto importante aquí creo que es la neumoconiosis, que es algo que les van a preguntar sí o sí, y cuáles son las características de esto.
Entonces, he resaltado las más importantes, las que yo considero que les van a preguntar o les pueden preguntar, comenzando por la asbestosis, que lo más característico de esto es que es una fibrosis basal. Si les ponen fibrosis basal, piensen en asbestosis, puesto que las demás no tienen esta característica. Y que eso se da por pues, exposición al amianto. En cuanto a la silicosis, lo característico va a ser los nódulos en lóbulos superiores como cáscara de huevo y que un paciente que ha sido expuesto al sílice va a tener más riesgo de desarrollar TBC. Eso es lo importante en este punto. Antracosis, neumoconiosis de carbón, pues es lo mismo. Se lo pueden preguntar como paciente que trabaja en una mina. Y en cuanto a la varillosis, lo importante es recordar pues, que se parece un poco a la sarcoidosis, que va a presentar justamente esas adenopatías ciliares. O también lo pueden ver como ensanchamiento del mediastino. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen, asbestosis, fibrosis basal y relacionada a lo que es el mesotelioma, la silicosis ubicado en lóbulos superiores con calcificaciones en cáscara de huevo y un mayor riesgo de TBC, carbón, que hay una fibrosis masiva que puede ser una complicación, beriliosis que imita la sarcoidosis y la vicinosis, algo característico es pues, que empeora con el descanso. Algo que nos preguntaron a nosotros en nuestro examen en aquel entonces fue esta parte microscópica en lo que es la asbestosis, que es estos cuerpos ferruginosos que son con forma de pesas. Entonces, por ahí quizás se los pregunten, eh, ya tienen la respuesta. En cuanto a pleura, importante saber sí o sí los criterios de Light que nos diferencian un trasudado de un exudado, y aquí los tenemos, que es la relación del LDH, el líquido que hemos extraído de la pleura, con el suero. Si es mayor a 0,6, pensaremos en un exudado. La relación de proteínas pleurales sobre suero, también mayor a 0,5, pensaremos en exudado. Y el último es el LDH en líquido pleural, que sea mayor a 2/3 partes de las límites, perdón, 2/3 partes del límite superior normal del LDH plasmático. Eh, ¿Qué pasa con esto? Es de que si bien es sensible, no tiene tanta especificidad, no es tan específico. O sea, los criterios de Light no son tan específicos. Entonces, ¿qué es lo que aumenta la especificidad de los criterios de Light? Es agregarle lo que es el colesterol y el gradiente sérico plural de albúmina. Si tenemos un colesterol mayor a 43 y un gradiente sérico plural de albúmina menor a 1,2, pues esto nos refuerza más de que es un posible exudado. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que cuando es trasudado se da principalmente por un aumento de la presión hidrostática que empuja, ¿no? Por así decirlo, empuja el agua hacia afuera, o una disminución de la presión oncótica, que como sabemos, pues las proteínas absorben agua, pero si esta disminuye, pues va a tender a hacerse el intersticio que tiene mayor cantidad de proteínas. Y en el caso del exudado es básicamente por inflamación. En cuanto a la clínica de las patologías pleurales, pues usualmente va a ser un paciente que tiene tos, disnea y algo característico es el frémito o frote, además del dolor, ¿no? Dolor que presenta el paciente. El diagnóstico que se va a hacer es a través de imágenes, como por ejemplo una radiografía, que pues si es una radiografía de cúbito lateral, que es tomada de cúbito lateral, puede identificar derrames muy pequeños, o también si se hace una ecografía, también podemos identificar derrames muy pequeños, hasta 20 mililitros, perdón. Y otro es hacer la toracocentesis para evaluar el líquido pleural. Entonces aquí nuevamente criterios de Light, que sí o sí deben saberlos. Saber que también puede usarse el colesterol y el LDH para reforzar lo que es la especificidad de estos criterios. Y ahora sí vamos con lo importante que son los tipos de derrame pleural o las patologías pleurales más importantes.
Uno es el derrame paraneumónico, que como su nombre lo dice, es causado por una neumonía o se origina en una neumonía. Y las claves para el diagnóstico van a ser que tiene un pH menor a 7.2, una glucosa baja, un LDH alto y pues va a tener gran cantidad de leucocitos. El manejo va a ser antibióticos y drenaje, ¿no? La complicación es que progrese un empiema. Y justamente aquí tenemos el empiema. Aquí básicamente es que ya existen bacterias, o sea, que podemos identificar bacterias en el líquido pleural. Entonces va a ser más purulento, vamos a identificar bacterias en el gramo en el cultivo, pH menor a 7.2 y una glucosa baja. Esto puede estar loculado, tener septos o el signo de la pleura dividida y va a tener tres estadios que son el exudativo, el fibrino purulento y el de organización. Aquí sí o sí se utiliza un tubo de drenaje, además de antibióticos y en el caso de que ya esto se haya organizado, pues fibrinolíticos o cirugía. En el caso del hemotórax, pues saber que lo diferenciamos porque hay un hematocrito pleural mayor al 50% del hematocrito que tenemos en sangre o mayor a 5.000 glóbulos rojos y que esto siempre se drena. Un derrame maligno, lo característico es la citología, ¿no? Nos van a decir que se encuentran células malignas en el líquido pleural. En cuanto al quilotórax, que también pues es muy preguntado, el diagnóstico se hace cuando existen triglicéridos mayor a 110, colesterol menor a 200, puede haber o no linfocitos, y la diferencia con un pseudoquilotórax es que en el pseudoquilotórax tenemos un colesterol mayor a 200. En cuanto a tuberculosis, si les presentan un caso clínico en el que le ponen ADA mayor a 40, pues la respuesta probablemente sea que es un derrame relacionado a TBC, ya que usualmente no se va a encontrar una vaciloscopía positiva si se analiza el líquido pleural. Y esto que también es preguntas, o sea, es pregunta de examen y que no muchos responden, y que si no recuerdo mal viene en mi examen de medicina interna, es cuándo sospechar o cuándo es un derrame por artritis reumatoide. Y la característica aquí es que la glucosa es muy, muy baja. Si les presenta un caso clínico en el cual es mujer, dudo yo que les pongan mucho sobre la clínica de artritis reumatoide, ¿no? Que es artralgias, rigidez, pero le van a poner sí o sí que es mujer y que en el examen de líquido pleural se evaluó y piden que es una glucosa muy baja, ¿no? Glucosa de 5, glucosa de 15. ¿Cuál es la patología probable aquí? Artritis reumatoide. Es una pepa, es un dato que pues, si lo sabes, siempre te ayuda para una pregunta. En cuanto a los empiemas y derrame paraneumónico, pues tiene estadios y básicamente diferenciamos el estadio 1 y el estadio 2 por el LDH y por el pH. Y como mencioné anteriormente, por las bacterias, ¿no? Un LH más de 1000 ya es un estadio 2, un empiema, un pH menos de 7.2 y que se encuentren bacterias en el gram o en el cultivo. Y bueno, ahora sí pasamos con las preguntas. La primera pregunta es, un paciente con tos nocturna en el que se sospecha la existencia de asma bronquial presenta en la espirometría basal un volumen respiratorio forzado en el primer segundo de 68%, o sea, menor a 0.7, es obstructivo. ¿Cuál es la siguiente prueba realizada para establecer el diagnóstico de asma? Como vimos, en el diagnóstico de asma es hallar el índice de Tifon y luego hacer el test de broncodilatación. Entonces, es realizar la espirometría repetida después de la administración de un agonista beta-2 adrenérgico de acción corta en inhalación, ¿no? Que son 4 PUF o 400 microgramos. Mujer de 18 años de edad con rinitis alérgica, presenta tos, silbido en el pecho en las noches, el examen físico se encuentra murmullo vesicular, pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados, la espirometría tiene un índice de teflonado menor a 0.7, de 60%. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el asma bronquial? Nuevamente la misma pregunta, ¿no? Es test de respuesta a broncolitis. Seguimos con la siguiente pregunta.
Varón de 32 años con asma bronquial, traído de emergencia por dificultad para respirar, frecuencia cardíaca de 62, frecuencia respiratoria 18, saturando 85%, ¿no? Menos de 90. Entonces aquí, somnoliento, incapaz de hablar, alteración de la conciencia, incapaz de hablar, tiene movimiento tórax abdominal, o sea, está intentando compensar su respiración, ¿no? En vez de hacer una respiración, pues, más torácica, está haciendo abdominal. Se encuentra silencio escrutatorio en ambos hemitórax, o sea, con toda esta clínica, no es necesario, ¿no? Y de que yo haga mi tabla, que me recuerde toda mi tabla, por la saturación, alteración en la conciencia del paciente, el silencio escrutatorio, esta, este intento de compensar que tiene su cuerpo, pues yo sé que es un asma grave. ¿Cuál va a ser mi medida? ¿Cuál es el procedimiento inmediato? Ventilación no invasiva, pues no, es algo más que se utiliza en EPOC. Oxigenoterapia por cánula, pues no, es un asma grave. Viendo que no está para medicamentos, pues tampoco. Aquí la clave va a ser intubación orotraqueal y ventilación mecánica, ¿no? Es un paciente que está, pues, mal. Va a ir al paro cardiorrespiratorio por hipoxia, si lo dejamos así. Siguiente pregunta es, enunciado varón de 70 años con asma bronquial en tratamiento presenta bruscamente retención urinaria. ¿Cuál de los siguientes fármacos se relaciona con este efecto secundario? Y bueno, esta es más una pregunta de fármaco, creo yo, pero que también podría venirnos algo así. En este caso, pues sabemos que los betagonistas no se relacionan, pues, generando retención urinaria, los que sí sería, pues, los que actúan en la parte colinérgica, en la respuesta aquí es bromuro y hipotropio. Bueno, creo que no hay mucho que explicar. Un niño de 8 años de edad con diagnóstico de asma bronquial presenta exacerbaciones de 6 semanas de intervalo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado de mantenimiento? Entonces, esto pues es, perdón, ya, en el tratamiento de asma bronquial pues sabemos que es con betagonistas, pero pues estos usualmente no regulan lo que son las exacerbaciones. Los betagonistas lo que ven más es pues la apertura de las vías aéreas y la mejora de la disnea, de la oxigenación que tiene el paciente. Dentro del tratamiento de asma, lo que va a regular las exacerbaciones son los corticoides inhalados. Entonces esa sería la respuesta. Corticoides inhalados. Antileucotrienos no, porque esto es pues de steps más arriba. Teofilina tampoco. Mujer de 45 años, antecedente de asma bronquial, acude por presentar dificultad respiratoria y cianosis. Examen, presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, saturación baja, habla con palabras entrecortadas y se encuentra un tórax silente. ¿Cuál es la manifestación de asma potencialmente mortal? Pues como les mencioné antes, tórax silente es algo que nos indica un asma pues ya muy grave. Paciente con cuadro asmático que tiene síntomas nocturnos 2 o menos veces en el mes, según la clasificación de severidad, se refiere a. eh, entonces tenemos, pues recordemos que yo les comenté de que sea menor o igual a 2, menor o igual a 2. Semana, mes. Entonces aquí igual te dice 2 o menos veces en el mes, pues es un asma intermitente. Y así sale, fácil. Y así salen todas las preguntas. Las células principalmente relacionadas con la liberación de sustancias que favorecen el broncoespasmo en la fase inmediata de la crisis asmática son macrófagos y monocitos, pues no. Eosinófilos pues participan en la fisiopatología, pero monocitos no. Neutrófilos es, pues no, tampoco es inflamación, inmunidad. Las que participan son los mastocitos y los basófilos con la liberación de histamina. Varón de 32 años con asma bronquial traído de emergencia por dificultad para respirar. El examen de frecuencia cardíaca 62, frecuencia respiratoria 18, saturación de oxígeno 85%. O sea, está bajo. Somnoliento, incapacidad de hablar, tiene movimiento tóraco abdominal,
¿Cuál es el procedimiento inmediato? Oh, perdón, esto se repitió, es lo mismo. Intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Paciente asmático con exacerbación grave, no puede hablar frases completas, frecuencia respiratoria más de 30, uso de músculos accesorios. ¿Cuál es el siguiente paso además de SABA? Antibióticos, no. Eh, Corticoides sistémicos, puede ser. Antihistamínicos, no. No es un tratamiento, no es parte del tratamiento de una crisis de asma. Montelukast tampoco es parte del tratamiento de una crisis de asma. Lavas tampoco es tratamiento. ¿Por qué? Porque pues estos son parte del tratamiento a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Antibióticos no tienen nada que ver. Entonces, la clave es corticoides sistémicos. Que fue también lo que les comenté, pues, ¿no? Que se utiliza SABA y los corticoides para, pues, generalmente prevenir la recaída del paciente. Y bueno, aquí lo que dice también es algo que pues ustedes deben hacer al momento de hacer un examen, que es, no solamente se responde pues sabiendo yo la respuesta de la pregunta como tal, sino que también deben servirse o usar mucho lo que es descartar claves, o sea, mis otros conocimientos también me pueden ayudar a llegar hacia la clave, o quizás cuando estoy en duda también me pueden ayudar a, pues que yo dé con la respuesta correcta. ¿Cuál es el examen de elección para realizar el diagnóstico funcional de asma bronquial? Pues ya vimos que es la espirometría con prueba de broncodilatación. Varón de 65 años con disnea progresiva, ok, disnea progresiva pensamos en EPOC, pipí, antecedente de tabaquismo, pues ya no más EPOC, de 40 paquetes año. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC? Bueno, es EPOC, pues el tabaquismo. No son infecciones virales, no es el asma, no es la contaminación por polen ni el ejercicio intenso. Y ahora, con el EPOC y asma, pues siempre se debatía si uno puede llevar hacia otro, o sea, ¿es asma también una posible causa de POC? ¿O son patologías totalmente distintas? ¿O qué relación tienen? Y pues un mismo paciente, puede tener una superposición tanto de POC y de asma. ¿Por qué? Porque el asma aumenta hasta en 20 veces tu probabilidad de tener EPOC. Entonces, si hay un paciente asmático que además de esto fuma, pues ya sabemos que tiene 20 veces más chances de tener EPOC y puede llegar a tener ambas patologías. ¿Por qué? Porque tú nunca dejas de ser asmático. Y es algo que también pues a veces preguntan, ¿no? Hace poco vi una pregunta de salud, justamente te ponía eso. Marque la clave correcta y decía, el asma se cura. O sea, literalmente esto. Y no, eso es falso. Entonces puede haber pacientes que tengan una superposición asma-EPOC. Paciente con tos crónica productiva por más de 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Esto es tal cual la definición de bronquitis crónica. Bronquitis crónica. Varón de 32 años con asma bronquial traído de emergencia por dificultad para respirar. Al examen, frecuencia cardíaca 62, frecuencia respiratoria 18, saturación, no, eso no se repetió. Disculpen, chicos. Es lo mismo, intubación, orotraqueal y ventilación mecánica. ¿Cuál es el criterio espirométrico diagnóstico de POC? Como vimos, es patrón obstructivo sin reversibilidad. Entonces es un índice de difenón menor a 0.7 post broncodilatador. ¿Cuál es el tratamiento inicial en un paciente con EPOC estable leve? Entonces, si nos hablan de EPOC estable leve, pues asumiremos que se refieren a un paciente que está dentro del grupo A. Y aquí lo que vamos a usar es lavas o lamas, usualmente, pero pues si se dan cuenta, en las claves no nos ponen esto. O sea, esto es lo que nosotros sabemos por teoría, pero no nos ponen esto. Entonces, corticoides orales, sí, no es parte del tratamiento para EPOC, como hemos visto. Antibióticos se da en exacerbaciones cuando cumple ciertos criterios, como aumento de la disnea, de la expectoración, de la tos, como ya vimos, entonces no va. Oxígeno domiciliario podría ser, pero es un paciente que tiene poco estable leve, entonces pues no nos orienta que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 55 y la teofilina nada que ver.
Entonces, por ejemplo, preguntas así, que también les pueden mandar en su examen, y a veces es porque los doctores ponen preguntas antiguas, pues se responde de esta manera, y la clave aquí es la C, broncodilatores de acción corta, puesto que también se puede usar en pacientes que tienen EPOC. ¿Cuál es la intervención más eficaz para disminuir la progresión de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? Y esto es lo que yo les comentaba. O sea, la mm, intervención más eficaz, o lo más importante es el cese del consumo del tabaco. No es el uso de broncodilatadores, no es el uso de corticoides, no es la oxigenoterapia, es el cese del consumo del tabaco. Varón de 32 años con asma bronquial, trae emergencia, perdón, esto no se repitió, no sé por qué. Ahora, dice, paciente con EPOC que presenta disnea de grado 2 en MMRC y ha tenido dos exacerbaciones moderadas en el último año, sin hospitalización. Entonces, dos exacerbaciones en el último año, según la clasificación GOLD, bueno, que antes era ABCD, que actualmente es ABE. ¿A qué grupo pertenece? Pues por las exacerbaciones, pertenece al grupo E. Ya sería la clave. Varón de 32 años, este no se repitió. Dice, en un paciente con EPOC y criterios de bronquitis crónica, el hallazgo anatomopatológico característico es, que también es lo que le comentaba sobre el índice de Reid, es la hiperplasia de glándulas mucosas bronquiales, ¿no? Que en ese caso sería mayor al 60%. Paciente con masa pulmonar presenta hipercalcemia, ¿qué tipo de cáncer es más probable? También. Pregunta típica, que como les comenté, pues el adenocarcinoma no suele presentar lo que son síndromes paraneoplásicos, células pequeñas se relacionan más a SIJA, a producción de ACTH, lamberito, carcinoma y mesotelioma, pues no, mesotelioma es pleura, que es estar muy relacionado con la hipercalcemia es el escamoso, que también pueden aprenderlo como escamoso, ¿no? Con K de calcio. Paciente con cáncer pulmonar presenta síndrome de Horner, tosis, miosis, anhidrosis. ¿Qué localización es más probable? ¿Qué es esto? Es un tumor de Poncos. Ápice pulmonar. Paciente con disnea progresiva y tos seca. A la ocultación presenta crépitos tipo velcro, ¿no? Disnea progresiva, tos seca. Disnea progresiva, EPOC, EPIC. Tos seca, SPIC, SPID, ya no es EPOC. A la ocultación presenta crépitos tipo velcro, SPID. Entonces ya. Ya sé que es EPID. ¿Qué me preguntan? Espirometría con patrón restrictivo. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico? Y como vimos, no es la radiografía, no es la gasometría, broncoscopía, cardiograma, es la tomografía de alta resolución. En el ataque de alta resolución en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué hallazgo es más característico? Virus merilado es un hallazgo, nódulos, no tanto, panal de abeja es un hallazgo, cavitaciones, no, derrame pleural, no. ¿Cuál es el hallazgo más característico? Pues panal de abeja. Esto es mucho más característico en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática que el virus esmerilado, que también puede encontrarse en otros tipos de PIT. En el PIT, ¿qué parámetro está disminuido en la espirometría? Como ya vimos, el índice de difenado puede estar normal o incluso elevado. Eh, pues el DELCON no o sea, no tiene sentido el DELCON aumentado. Capacidad residual funcional aumentada tampoco. Volumen residual aumentado tampoco. Es la capacidad vital forzada que está disminuida en espirometría. Varón de 25 años con dolor tipo hincada, al lado de mi tórax derecho y fiebre. El examen murmullo vesicular abolido, entonces quiere decir que hay algo que pues no me deja escuchar. Matidez en la base de mi tórax derecho. Se realiza toracocentesis obteniendo proteínas de líquido pleural en 4 gramos por decilitro, proteínas en suero de 6 gramos por decilitro. LDH de 300 en líquido pleural y LDH en suero de 400. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar los criterios de Light. El primero es de proteínas. Proteínas en líquido pleural, 4 gramos por decilitro. En suero, 6 gramos por decilitro.
2/3, este es mayor que 0,5. LH en suero, perdón, en líquido pleural sobre LH en suero 400, igual, mayor a 0,6, ¿no? Al ojo. Entonces, esto nos orienta que esto es un exudado. Y recordemos que exudado hace analogía a inflamación. No es necesario que tú te aprendas todas las causas de trasudado, todas las causas de sudado, no, simplemente trasudado, fuerza, presión osmótica, presión oncótica, exudado, inflamación. Y vamos a las claves. Insuficiencia cardíaca. Si yo tengo derrame por insuficiencia cardíaca, se da por una sobrecarga de volumen, es decir, por un aumento de la presión hidrostática. No es inflamación. Síndrome nefrótico. Hay pérdida de proteínas. Yo pierdo proteínas, disminuye la presión oncótica. Entonces esto no es inflamación. Cirrosis hepática. Paciente cirrótico, tiene menos proteínas, disminuye la presión oncótica, no es inflamación. Exudado pleural. Ah, bueno, es que está fácil, es exudado pleural. Pero si la clave hubiera sido, por ejemplo, neumonía, pues ya sabes que neumonía es una causa inflamatoria, produce exudado. En un paciente con derrame pleural, el examen de líquido muestra un nivel de adenosina desaminasa de 70 unidades por litro. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica primaria en nuestro medio? En Perú, pues sospechamos de tuberculosis pleural. Varón de 18 años, alto y delgado, que presenta súbitamente dolor torácico intenso y disnea. Al examen, hipersonoridad y ausencia de murmullo vesicular en el tercio superior del tórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico inicial? Entonces, siempre que tengamos esta característica de varón, alto, joven, dolor torácico intenso y disnea de aparición súbita, pues vamos a sospechar de un neumotórax. ¿Por qué? Porque personas con características como estas, ¿no? De altos delgados, se asocian mucho a lo que son bulas en el pulmón, que son como pues globos que encontramos aquí y que pues se rompen espontáneamente generando este neumotórax, que también podemos identificar por la clínica que nos menciona, hipersonalidad, ausencia de murmullo vesicular, ¿no? Clásico de un neumotórax espontáneo primario. En el empiema pleural, el líquido obtenido por toracocentesis se caracteriza bioquímicamente por, entonces vimos, derrame paraneumónico, empiema, versus. Tenemos ahí glucosa baja, ¿no? Pero ¿qué diferencia un empiema de un derrame paraneumónico? El pH. pH menor a 7,2, LDH mayor a 1000, presencia de bacterias, ya sea por gram o por cultivo, esto va a ser empiema. Entonces, la clave sería pH menor a 7,2 y glucosa menor a 40, 60. Y bueno, eso sería todo por esta primera parte. Mi compañero va a seguir haciendo un repaso de los siguientes temas que faltan por ver. Y como les digo, pues para cuestiones de examen, porque yo traté de hacer este pues, repaso para su examen, es recordar los conceptos clave. Y pues en caso de POC, asma, diagnóstico, tratamiento. En caso de lo que es cáncer de pulmón, recordar estos tres, que son adenocarcinoma, células escamosas y células pequeñas, y características de cada uno de estos. Recordar que el adenocarcinoma es más frecuente en personas, mujeres y no fumadores. Recordar que el de células escamosas se relaciona a hipercalcemia y se cavita, y de células pequeñas a múltiples síndromes paraneoplásicos. El tumor de Pancoast con el síndrome de Horner. Y en cuanto al PIT, pues las características de una fibrosis pulmonar idiopática en lo que es la tomografía, los hallazgos espirométricos que son la reducción de la capacidad pulmonar total y la reducción de la capacidad vital forzada. Y esto, ¿no? Yo diría que se vayan con esto. Asbestosis es una fibrosis basal. Yo creo que si les viene una pregunta sobre esto va a ser justamente sobre la localización que tiene la fibrosis cuando es de origen por personas que han estado expuestas a asbestosis.
Y bueno, nada chicos, eso es todo por mi parte. Espero que les sirva de algo, al menos esa forma de identificar las preguntas, de ver las preguntas, porque es así como lo hago yo. Recuerden que pues siempre deben utilizar sus otros conocimientos para también pues descartar claves y tratar de llegar a la respuesta correcta. Y nada, le doy paso a mi compañero Williams para que siga con el repaso. Gracias, Marlon. Excelente ponencia. Bueno, chicos, ¿les parece si empezamos a las 10:25, en lo que se van a traer agüita o algo? Vamos a seguir con la segunda parte de este banqueo.